Es un honor presentar a la doctora Evelyn García Vázquez de la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, quien agradecemos su presencia en este precongreso científico del ICASE. La doctora Vázquez es catedrática universitaria por más de 30 años en las facultades de Educación y Ciencias Ambientales en la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico. Es doctora en Educación con una especialidad en Administración Educativa de la Universidad Interamericana de San Juan, Puerto Rico. Posee una maestría en Salud Pública con especialidad en Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro fundador del Comité de Bioética de la Junta de Revisión Institucional de San Juan, Puerto Rico, y a partir del año 2006 ha sido editora y autora colaboradora en artículos científicos en ciencia terrestre y cultura organizacional, capacitación docente, entre otras ejecutorias. Recibamos a la doctora Vázquez, quien nos disertará sobre la cultura organizacional como factor determinante en la dinámica universitaria. Audiencia, me alegra mucho que estén aquí y me acompañen. De la misma forma, un saludo muy cordial a mis colegas en línea. El tema que nos ocupa en la mañana de hoy es cultura organizacional desde el ámbito universitario. Y esencialmente cuando hablamos de estas cosas decimos, pero ¿y por qué razón hay que hablar de cultura si cultura la tenemos a nivel sociológico? Pero nuestras universidades también tienen una cultura particular y es precisamente esa la que quiero destacar. Cuando hablamos nosotros de cultura estamos hablando de unos patrones muy particulares donde las instituciones y sus miembros, a través de una integración interna y una adaptación externa, entran entonces en un comportamiento donde definen su identidad como institución. Dentro de este contexto, decimos nosotros que la cultura organizacional evidentemente está cimentada por lo que es la misión, la visión, los objetivos, y tomando en consideración eso, surge entonces lo que se conoce como los planes estratégicos y definitivamente se toman las decisiones. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de cultura, decimos que es un pegamento muy particular que nos mantiene a nosotros unidos como miembros. Y tal vez lo más importante es el hecho de que dentro de esa cultura nosotros tenemos unos rituales. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que los tengamos? Definitivamente están allí. La graduación es un ritual. Cuando hablamos nosotros de comunidad social, de sociedad cultural, decimos, los niños se bautizan. Pues en la universidad, cuando un estudiante finaliza su programa, ¿qué se dice? Tenemos que hacer un ritual, tenemos que bautizarlo. Y el bautizo no es otra cosa que una graduación. De la misma forma, tenemos nosotros los símbolos. Un himno es un símbolo. Un logo es un símbolo. En Puerto Rico, por ejemplo, las universidades tienen mascotas. En mi institución de procedencia, en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, nosotros tenemos el bulldog. El bulldog, no importa quién lo vea, ese es nuestro. Y nos sentimos identificados con él. ¿Qué significa estar en la universidad y tener un perro como mascota? Sobre todo el bulldog. Es un perro fuerte, rudo, agresivo, que se enfrenta a lo que sea. Evidentemente eso nos define a nosotros como institución. La Universidad de Puerto Rico, ¿qué tiene? Un gallito. Los gallitos siempre están proclamando lo buenos que son. Así que definitivamente eso define lo que es la cultura en esa institución. Tenemos de la misma forma los valores. Y es interesante esto. Toda institución establece misión, metas, objetivos, planificación estratégica y valores también. Y en ese sentido voy a discutirles una investigación que hice en un diseño multicaso donde esencialmente salen a relucir esos valores. Y es importante que tengamos en consideración, estamos hablando de culturas, las culturas tienen unos tipos, hay una tipología particular en cultura. ¿Qué significa esto? Dentro de una misma institución, de una universidad, puede haber una cultura dominante y unas culturas que coexisten, unas culturas accesorias. ¿Quién establece la cultura dominante? La alta gerencia. Ellos son los que establecen en qué vamos a creer, qué nos va a mantener unidos, cuáles son nuestras definiciones y nuestra forma de conducirnos. Ahora, dentro de esa cultura hay unas culturas también que están continuamente interaccionando unas con otras. ¿Y quién le da ese cariz de cultura? Definitivamente las facultades.
Y tenemos en última instancia la distancia. Las universidades suelen tener un recinto matriz y unos campus en diferentes lugares. Se espera que esa cultura predominante sea la misma en todos los lugares, y eso no es así. Aunque hay una cultura dominante y una cultura que debe ser la que rija, a más distante esté el centro universitario, más se diluye esa cultura. Y si bien es cierto que las misiones son las mismas en todas partes, aunque a veces hay diferencias regionales en términos curriculares, definitivamente es importante que se tome en consideración eso. A más lejos esté el centro de su elemento matriz, más se diluye esa cultura. ¿Cuáles son los diferentes tipos de culturas que tenemos? Está la cultura de clan o colegial, la jerárquica, que se conoce también como la burocrática, está la adocracia y está la de mercado. Rápidamente voy a pasar sobre ellas porque me parece que es bien importante que las tengamos en consideración, porque usualmente de estas cosas nadie habla, y esto es importante, porque estamos inmersos en una comunidad, esto es una comunidad, compañeros. ¿Qué es a fin de cuentas la institución? Es un microcosmos del cosmos. Por lo tanto, nosotros reflejamos lo que está pasando allá afuera. Las crisis sociales las reflejamos nosotros. Las crisis económicas también las reflejamos. Las fortalezas y las limitaciones definitivamente también van a estar aquí. Por lo tanto, es importante que tengamos en consideración los diferentes tipos que hay. El primero de ellos es la cultura de clan o colegiada. Aquí es importante que se tome en consideración que ellos usualmente trabajan colaborativamente. Ahora, ¿cuáles son los valores importantes? El compromiso, la lealtad y la tradición. ¿Dónde vemos usualmente en las culturas colegiadas? En educación general, entiéndase, humanidades, ciencias sociales, sociología, porque tienen una forma de conducirse, una preparación muy diferente, muy crítica, muy analítica, muy filosófica. Y esa filosofía en muchas instancias choca con lo que es la administración. Es el tipo de organización de facultad en muchas instancias donde a la vez que un profesor asciende a nivel administrativo, los demás lo miran con recelo, porque dicen, mira, de repente es administrador. No solo eso, por su visión y por su formación profesional en muchas instancias, ellos dicen, ser administrador no es importante, porque definitivamente lo más importante debe ser el elemento humanístico, el elemento filosófico, no precisamente la cuestión administrativa. En la cultura jerárquica, que es usualmente la que prevalece, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Organizaciones que tienden a ser principalmente estables, donde el control y la estabilidad es lo que va a estar predominante allí. Y en muchas instancias tenemos nosotros que las políticas son lo que rigen toda esa actividad. Y tal vez lo más importante, es una cultura de evidencia. En estos momentos usted todo lo que hace necesita un certificado, necesita un papelito que diga que usted dio una presentación, que fue un seminario, que tomó tal diplomado. Eso es importante dentro de esa cultura. Así que definitivamente caracteriza lo que es la cultura jerárquica. Y déjenme decirle que es tal vez la más predominante. De la misma forma tenemos nosotros la cultura de la adocracia. Esta cultura, para resumirle, es esencialmente aquel tipo de cultura que toma unos riesgos bien grandes. Es una cultura de innovación y creatividad. Y evidentemente, si la misión está fundamentada en eso, va a estar solicitando continuamente que sus miembros sean innovadores, que creen cosas nuevas, que se atrevan. Ejemplo de una cultura autocrática. En Puerto Rico tenemos una institución que es esencialmente jerárquica, es burocrática. No solo eso, es también religiosa. Estas personas de repente dijeron en su misión que quieren hacer un proceso de internacionalización. Y para eso, gran parte de su presupuesto lo ubicaron en construir un complejo de edificios para estudiantes extranjeros. Eso es un riesgo bien grande, es una innovación, es algo maravilloso, ¿verdad que sí? Pero ¿qué ocurre? El hecho de que ellos hayan entrado en ese tipo de plan se hizo sin haber mirado cuál era el ambiente que había en ese momento. Es un ambiente de turbulencia, un ambiente de crisis económica, un ambiente de pandemia, pospandemia. Así que evidentemente este riesgo que se tomó bajo la cultura autocrática puede tener unas repercusiones muy grandes en términos de estabilidad. Tenemos entonces la cultura de mercado, que esencialmente es una cultura corporativa.
está pensando continuamente qué hay allá afuera. Mi currículo, cómo yo debo cambiarlo para que esa farmacéutica reclute a mis estudiantes una vez estén allí. ¿Entienden ahora, verdad? Cuando hablamos de la cultura colegial, ellos dicen, pero ¿por qué yo tengo que estar entrenándole la facultad, los empleados a esta gente para que ellos los utilicen? Si a fin de cuentas la función de la educación es que la persona crezca, que la persona se enaltezca, que sea una persona sociable, que sea una persona que tenga educación cívica. Y sin embargo, la cultura de mercado, eso es esencialmente lo que hace. Pero no podemos nosotros negarnos al hecho de que estamos viviendo en una sociedad donde el elemento económico y político es bien importante. Así que este tipo de cultura definitivamente tiene que existir. ¿Qué significa eso? Volvemos a lo mismo, que dentro de una universidad puede haber una cultura predominante y muchas de ellas accesorias. Hay otras culturas que quería simplemente mencionarles. Está la cultura de desarrollo, donde continuamente la institución está buscando que su gente crezca. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, porque en mi Facebook llega el seminario de la Universidad de Panamá, que siempre que alguien, un profesor, hace un libro o tiene un artículo, el rector dice, fulanito de tal, de la facultad X, hizo un artículo junto con otras personas y lo felicitamos. Un rector no tiene que hacer eso, no tiene por qué hacerlo, pero es importante y usted lo espera, que alguien diga, ¡hurra! Mira, me están anunciando. Eso definitivamente tiene que ver con cultura de desarrollo, porque a usted no le dan muchos incentivos por estar haciendo investigación y por publicar, pero nada más ese incentivo motivacional es suficiente. Así que dentro de ese contexto, esta institución puede tener X cultura, pero definitivamente tiene rasgos de cultura de desarrollo. Y tenemos la cultura negociadora, para terminar las tipologías de cultura. Esa es la cultura donde hay líderes sindicales, donde hay uniones. ¿Sí? Y en muchas universidades, principalmente públicas, hay uniones. Así que en este sentido, tenemos nosotros que hay que estar balanceando continuamente qué es lo que quieren los empleados versus los intereses de la institución. Y evidentemente esto puede tener unos elementos de poder y conflicto, pero definitivamente es parte, ¿verdad?, de lo que es la dinámica universitaria. Les voy entonces a hacer una muestra rápidamente de 3 diferentes investigaciones de mi autoría, donde combino la cultura organizacional con otros elementos. En este caso, combino la cultura organizacional con lo que es la acreditación. Todas las instituciones pasan por acreditaciones, ¿verdad que sí? Y en muchas instancias los profesores dicen, vamos de nuevo con el mismo embeleco, porque en muchas ocasiones simplemente no entienden por qué razón tiene que ser así. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros estamos evaluados por lo que se conoce como la Middle State Association. Esta gente es importante que estemos acreditados. ¿Saben por qué? Porque si no estamos acreditados no podemos acceder a fondos federales. Nuestros estudiantes no tienen becas para estudiar, ni pueden tampoco pedir préstamos federales. No solo eso, si uno hace una propuesta para someterla, digamos, a la NASA, no puedes hacerlo porque simplemente no tienes la acreditación. Por lo tanto, aunque se dice que es voluntario, más compulsoria no puede ser. Por lo tanto, este estudio, ¿qué es lo que buscó principalmente? Tuve una técnica de análisis de contenido y cuestionario porque analicé los 14 estándares de Middle State. ¿Qué estaba buscando allí? ¿Cuál es la cultura que ellos enfatizan? Porque yo partí de la premisa de que dependiendo cómo estén estructurados esos estándares, así van a evaluar a la institución. ¿Y qué ocurre si la institución tiene una cultura de desarrollo? O si la institución tiene una cultura autocrática y los estándares de Middle State son puramente burocráticos. Evidentemente, la evaluación no va a ser la mejor. Así que era necesario entonces hacer esa evaluación. También utilicé un cuestionario, una encuesta, para ofrecérselo a los administradores. Y quiero pasar rápidamente sobre este aspecto. ¿Qué encontramos? Los estándares eran esencialmente burocráticos, así. ¿Okay? Cada uno de esos estándares, que eran 14, tiene subestándares adentro. Yo analicé todo eso y llegué a la conclusión de que la mayoría son burocráticos. Tienen énfasis en crecimiento y desarrollo, vieron, ahí hay una combinación de culturas, y que estimulan la efectividad educativa y la calidad. Ahora, evidentemente, tiene un enfoque prescriptivo, porque te dicen, o sea, viene una gente de fuera, norteamericanos, a decirte que tienes que tener en tu currículo y cómo debe ser tu gobernanza. Evidentemente hay un elemento, ¿verdad?, de intromisión
Así que se puede considerar así. Ustedes tienen CONEAUPA. Sería muy bueno que analizaran los estándares de CONEAUPA, a ver qué es lo que les están pidiendo y cómo ustedes los están logrando. Porque pueden resultar sancionados tomando en cuenta la forma en que están estructurados esos estándares. Eso es lo que significa. Continuamos. ¿Qué más encontramos? Los administradores, porque se hizo un cuestionario para administradores, dijeron que los profesores usualmente se marginan del proceso, no les importa, ¿ok? Dicen, eso no me interesa. Pero son vitales, porque saben que cuando vienen las acreditaciones, a quienes entrevistan, a los estudiantes y a los profesores. Así que en ese sentido ellos dijeron, mira, a los profesores se marginan, pero es importante que los motivemos. Y para terminar con este primer estudio, me parece que es importante que tomemos en cuenta el último elemento. Hubo un profesor, un administrador, que se cuestionó, fue una reflexión principalmente, y él decía, ¿es la agencia acreditadora un mecanismo de exclusión de la multiculturalidad en la sociedad norteamericana? Y ustedes deben planteárselo, porque Panamá es Panamá, pero tiene muchísima multiculturalidad. ¿En qué medida esos estándares que están establecidos pueden hacer que una institución simplemente no salga como espera, aun cuando cumple con su misión y con sus metas, simplemente porque los estándares están enfocados en otra cultura? ¿Sí? Vemos entonces un segundo estudio, lo voy a pasar rápidamente. Yo dije, ok, ¿cómo la cultura organizacional impacta el currículo y las metodologías que se utilizan? En este sentido, se hizo un estudio multicaso, fueron 3 universidades los que se evaluaron, hice análisis de contenido, hice entrevistas en profundidad y para eso algo bien interesante. Yo usualmente las entrevistas en profundidad las grabo, eso está bien, uno debe grabarlas, pero tenía a unos informantes de muy alto nivel administrativo. Y ustedes se han hecho investigación y han hecho entrevistas, se han dado cuenta de que cuando les estamos haciendo las entrevistas llega un momento en que la gente se torna tan honesta que son casi ingenuos y dicen cosas que normalmente no dirían y que los expone como administradores. Así que hubo unas entrevistas que yo simplemente no las grabé, porque sabía que podía ser lesivo si esa grabación caía en manos de alguna persona. ¿Qué encontramos nosotros? Aunque sí quisiera dar un poco de énfasis a la codificación del offline. Esa codificación de lo que tiene que ver es que usted va estableciendo las actividades, los eventos y todo esto para entonces evaluar, hacer análisis de contenido. Y tenemos triangulación metodológica y triangulación de fuentes porque es importante. Usted tiene 3 diferentes formas de recoger información y tiene 3 diferentes grupos de población. Y esto una vez usted lo triangula, le puede dar una idea de cuán correcto está haciendo los resultados. ¿Qué encontramos allí? Que usualmente las culturas eran de clan, del mercado y autocráticas, y las estrategias seguían siendo constructivistas. Pero miren, compañeros, las metodologías que se utilizaban en los cursos, porque se evaluaron muchísimos prontuarios, realmente lo que nos llevó a nosotros es a determinar que lo más que utilizaban eran la discusión socializada, algo que usualmente en las universidades se da con mucha preeminencia. Y quiero terminar entonces con este tercer estudio, donde hice un vínculo entre la cultura organizacional y los valores, cómo esa cultura se entroniza en los valores que se dan en la sala de clase. Es un diseño multicaso y tuve 2 diferentes unidades de análisis, una en Puerto Rico y una en España, en Andalucía. Y fue bien interesante. Simplemente utilicé como población estudiantes de primer año de educación segundo nivel, segundo semestre. Y fue interesante notar, ¿verdad?, a través de las entrevistas, cómo ellos se expresaban de los cursos que estaban tomando. ¿Qué prevaleció allí? La cultura de desarrollo y la burocrática. Aunque ellos claramente, los estudiantes decían, la cultura burocrática no es otra cosa que una cultura de papel, haciendo énfasis principalmente en la cultura evidenciaria. No solo eso, hubo unos valores predominantes, en este caso la disciplina y la justicia, pero miren lo que dicen. Los estudiantes dicen, yo tengo mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿De qué justicia? ¿De qué disciplina? De la misma manera, tanto los profesores como los mismos estudiantes establecían que a ellos les gusta mucho el hecho de que haya justicia, pero la justicia cuando tiene que ver con sus calificaciones y con sus evaluaciones.
Pero cuando se está haciendo injusto con otra persona, con otro estudiante, pues eso realmente no es muy importante. O sea que ese elemento de solidaridad de un ser humano con otro puede que no esté muy evidente. Y hay que tomarlo en consideración. Claro, es un estudio donde estamos viendo esencialmente el elemento cualitativo. Puede ser muy diferente en otros lugares, ¿verdad? Pero definitivamente hay que verlo a la luz de los valores que permean en la sociedad que rodea a esa institución. De la misma forma, es importante establecer que cuando la institución de repente comete un acto que no es precisamente el mejor, los profesores, aún sin estar relacionados con ese acto, suelen ser también cómplices desde el punto de vista de los estudiantes. Así que hay que tomarlo en consideración. Y el respeto, ya les dije que la justicia y el respeto salieron como dos de los valores prioritarios. Pero el respeto es el siguiente: yo te respeto si tú me respetas. Si tú no me respetas, yo no te respeto. ¿Okay? Parece un trabalengua, pero definitivamente el substrato de esto causa preocupación. Así que en ese sentido, nos decían los estudiantes, y aún la misma facultad, cuando una persona, cuando un estudiante siente respeto realmente por otro, es cuando van pasando los años y ve su experiencia y conocimiento. Entonces, sí, yo te respeto. En el estudiante de primer año que encontramos nosotros, que usualmente hay unas cosas que los unen, y entre las cosas que los unen está aquello que es la religión, los deportes y las modas. Eso hace que los estudiantes se agrupen en diferentes subgrupos para alentar lo que es la educación. Dentro de este contexto es importante que les enfatice lo siguiente. Ellos nos dicen, mira, la competitividad aquí dentro de las salas de clase es bien grande. Y no solo eso, la competitividad de profesor a profesor, porque ellos se dan cuenta. Ellos están muy conscientes de que los profesores compiten. Y ante eso, hubo algunos que me decían, realmente quien me puede dar mejor información en cuanto a esto no es otra cosa que mi gente. Mi familia es el mejor ejemplo de lo que es la moral y la decencia. Así que definitivamente hay que tomar esto en consideración. ¿Qué encontré como serendipity? Que no lo estaba buscando. Algunos estudiantes, principalmente los estudiantes puertorriqueños, me decían, pero ¿por qué razón un profesor tiene que hablar con palabras soeces en la sala de clase? Hay profesores que lo hacen pensando que eso los acerca a sus estudiantes, cuando realmente eso no es correcto. Ellos simplemente lo ven como una falta de respeto y no visualizan a ese profesor de la misma forma que en otras ocasiones. Y en última instancia, ellos nos dicen a nosotros que cada vez la educación está más y más especializada. Y esa especialización en muchas ocasiones priva lo que es el elemento humanista, lo arrincona. Y son cosas que definitivamente tenemos que tomar en consideración. Esta última parte no es otra cosa que una reflexión de uno de mis autores, ¿verdad? De un actor dentro de la investigación. Y mire lo que nos dice. El problema de la universidad es que estamos cada vez más especializados. O sea que esto tenemos que tomarlo en consideración. Definitivamente en estos momentos, ¿qué es lo que prima? Todo lo que es científico. ¿Verdad que sí? Todo lo que es tecnológico. Pero debe haber un balance, como decía Ivan Illich, debe haber un balance entre lo que es el humanismo y ese valor económico y tecnológico. Porque de lo contrario, estamos creando simplemente personas, ciudadanos que no son ciudadanos, personas carentes de una sensibilidad. Así que simplemente esto es una idea de lo que implica la cultura organizacional desde el ámbito universitario, aun cuando en muchas ocasiones es invisible, no nos damos cuenta, pero está allí y tiene un impacto en sus miembros, un impacto en la administración, un impacto en sus estudiantes. Y en la medida que estemos conscientes de que ese impacto es real, definitivamente lo vamos a tener en cuenta. En última instancia, los invito a que en alguna reunión de claustro, donde estén todas las facultades reunidas, usted simplemente siéntese y observe, no juzgue, porque no hay culturas buenas ni malas, simplemente están allí. Usted no juzgue, simplemente siéntese y obsérvelos. ¿Qué hacen los de humanidades y educación? ¿Qué hacen los de administración de empresa? ¿Cómo se comportan los de ciencia? Para darles un ejemplo y finalizar. En una actividad muy grande que yo ofrecí en la universidad, yo esperaba que se salieran. Usualmente los que se salen de las actividades son los de humanidades y sociales, porque se cansan, no están hablando nada que sea importante, así que ellos se van. ¿Okay? ¿Y quiénes se quedan dentro? A veces los de educación,
pero los que se quedan firmemente, estoicamente, aunque no les guste lo que está pasando, son los de ciencia y los de administración de empresas. ¿Sí? Miren eso. Por lo tanto, ¿qué significa? Si usted quiere llegar a esas facultades, tiene entonces que motivarlos de alguna manera. ¿Sí? Me siento honrada si de alguna forma esta presentación ha contribuido a su conocimiento sobre este aspecto y pasen buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez, por su valiosa participación.